Agradezco mucho al profesor Álvarez de Montt porque ha dado una lección magistral que ha centrado el tema que nos ocupa ahora, que es pues el afrontar un aperitivo, ¿no? unas nociones de resiliencia desde la neurociencia, desde qué pasa en nuestro cerebro. ¿Por qué piensan ustedes que la resiliencia es importante hoy? Después de haber oído al profesor Álvarez de Montt, sobre todo esta última parte, pues nos ha dejado claro que es una herramienta que convendría mucho desarrollar personalmente y también en nuestro entorno, en el entorno empresarial, en el entorno de nuestros hijos, en el entorno de nuestros amigos. Pero si vamos allí, vamos a adelantar un poco. También dentro de este cuadro, o sea, ¿qué nos está diciendo la Organización de la Salud Mental para estos 10 años, para el 2020? Nos habla de una alerta que habla de que en salud mental hay como una epidemia silenciosa. Nos previene para que actuemos en la prevención. Saben ustedes que estamos en el año 2012, está destinado en España a la neurociencia. El año 2014 será el año europeo. O sea, estamos queriendo ver cómo poder ayudar desde nuestra profesión pues a construir una sociedad más feliz, porque algo está pasando. Nos dice que antes del 2020 una de cada 4 personas sufrirá depresión. Eso es muy fuerte. Los últimos datos eran 1 de cada 5 personas. O sea, nos vamos adelantando a que este problema va creciendo. Actualmente tenemos 6 millones de personas que padecen depresión en España, 18 millones en Europa. Y esta enfermedad pues nos cuesta más de 745 millones de euros anuales. En este tipo de patologías se hace muy poca prevención. Y los americanos, que son muy prácticos, dicen que $1 invertido en prevención es igual que 100 en tratamiento y 1000 en rehabilitación. Podríamos invertir un poco en resiliencia, que sería muy interesante para la prevención de trastornos psicológicos, de temas de depresión y de ansiedad fundamentalmente, porque con poco esfuerzo estos programas que nosotros estamos queriendo poner en marcha a través del Instituto Español de Resiliencia van encaminados a eso, a fortalecer la personalidad para que sea capaz de afrontar los acontecimientos traumáticos o difíciles que de mayor o menor intensidad todo el mundo vamos a pasar. En algunos estudios que hemos hecho sabemos que cualquier persona a lo largo de su vida va a tener que superar un acontecimiento o 2 o 3 traumáticos fuertes. Todo el mundo, nadie se va a librar de tener un impacto psicológico fuerte. La muerte de un ser querido, da igual, un hijo, un padre, alguna quiebra económica. Estamos pasando por muchas situaciones. Bueno, pues la prevención es importante. Nos dicen también en este escrito, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud, que es la primera causa de incapacidad en el mundo. Y esto es más interesante todavía, ¿no?, que las 3 principales causas de muerte, cardiopatías, depresión y accidentes de tráfico, tienen en la base la patología de la ansiedad. Muchos accidentes son porque uno va sobrepasado. ¿Qué les voy a decir de todo el tema de las cardiopatías? Aquí tenemos una autoridad sentado aquí en primera fila que forma parte del Instituto Español de Resiliencia, el doctor Cabranes, que investiga, lleva muchos años de investigación en esta línea. Aquí he puesto que ansiedad y depresión transitan la misma senda, porque también hay muchos estudios de investigación en biología animal. También tenemos aquí otro experto en biología animal, Marcelo Vázquez, que también pertenece al Instituto de la Resiliencia, que cuando se provoca estrés en ratas acaban teniendo depresión por el mecanismo de la indefensión aprendida.
esto está muy trabajado y se ve que ansiedad y depresión, o sea, pues al final de un estrés muy sostenido acaba uno pues cayendo. Mi pregunta es, ¿qué está pasando? Porque este es el cuadro que nos encontramos. Las consultas de psiquiatría están llenas. La crisis va aumentando todo lo que son los problemas psicológicos y deteriora también las relaciones de uno con el entorno, pues con los hijos o en el propio trabajo. O sea, las relaciones son tensas. Cuando vamos a trabajar con equipos en empresas que nos demandan pues para hacer, o sea, pues eso, proyectos de resiliencia o de afrontamiento al estrés, como decía el profesor Álvarez de Mon, el estrés es bueno hasta un punto, ¿no? Luego ya es excesivo y ya provoca patología. Pero vemos que el ambiente es muy, muy tenso, muy fuerte, con mucha incertidumbre. Han despedido a no sé cuántos, ¿qué va a pasar? O sea, se anticipa uno a lo peor. El problema está en que cuando una persona tiene angustia, nosotros los psiquiatras vemos que está o viviendo en el pasado o viviendo en el futuro. Se proyecta. Eso tenemos que evitarlo. Pero aquí había puesto una pregunta de ¿qué está pasando? ¿Será que el entorno es más demandante? ¿O que la persona es más vulnerable? Este es el panorama. El panorama vemos con qué fuerza ha impactado la crisis, ¿no? O sea, he puesto la flecha que casi rotura el suelo, ¿no? El impacto. O sea, la gente vive angustiada y además permanentemente conectada a los teléfonos. Es terrible vivir así. Tendríamos que iniciar un modelo de vida de conectarnos en un momento, pero desconectarnos para ponernos en el presente, para ponernos la cabeza en donde estamos, con nuestra familia, o comiendo con unos amigos, o cenando. Es continuo o sea, el estar consultando las llamadas, los WhatsApp, continuamente conectados. Y es terrible porque incluso en reuniones muy importantes te das cuenta como a lo mejor con mucho disimulo la gente saca el móvil y mira y contesta y dices, ¿dónde está esta persona que está decidiendo el futuro de muchísimas personas? El tiempo es nuestro enemigo, o sea, no sabemos disfrutar de las horas. El sufrimiento, ya, bueno, esto, la imagen, o sea, el ejecutivo desesperado, hasta los niños, qué pena, ¿no? Qué pena da ver en la consulta niños estresados, niños con depresión. Bueno, pues vivimos sometidos a muchas tensiones, pero ¿qué pasa en el cerebro? Vamos a ir analizando un poquito, porque este es un simposio, pero la parte que me toca es pues como unas nociones de neurociencia, quizá para despertar el apetito, ¿no? Despertar el deseo de conocer y todos los que tengáis a lo mejor pues más relación con la neurociencia, poder ofreceros el que queremos trabajar en una plataforma científica pues con todos los interesados en España y con muchas alianzas que estamos haciendo en el extranjero. Pero, ¿qué pasa en el cerebro? Pues los últimos 10 años ha habido un gran cambio en la neurociencia. O sea, hasta el año 2000 más o menos, pues se trabajaba el cerebro de otra forma. O sea, se trabajaba el cerebro pues viendo mucho la capacidad intelectual. Nosotros los psiquiatras lo que trabajábamos era ver las patologías, hacer buenos diagnósticos. ¿Qué pasa en este cerebro? Porque esta persona se ha deprimido. ¿Qué le pasa? Pues qué neurotransmisores están fallando, qué necesita. Y enseguida pensábamos en los fármacos, los serotoninérgicos, darle energía, darle fuerza. Poníamos una medicación, el enfermo se iba poniendo mejor y le dábamos el alta hasta que volvía a recaer con mucha frecuencia. Yo me he encontrado, pues los últimos 30 años, ¿no?, de psiquiatra, pues que
Antes las patologías eran muy reincidentes, o sea, se ponían bien, volvían a recaer, y la gente volvía pues a la consulta de psiquiatría, se le volvía a poner tratamiento. Hay gente que te dice, no, yo fui a un médico hace 20 años y me sigo tomando lo mismo. Yo digo, madre mía, ¿no? Porque todos los psicofármacos tienen efectos secundarios. No se puede ir a un psiquiatra y seguir el tratamiento a pies juntillas sin revisiones. No, porque provocan otras alteraciones. Pues nos dedicábamos a ver qué pasaba y a tratar y a medicar, ¿no? A partir del año 2000 aproximadamente hemos empezado a hacer mucha prevención. Nuestro equipo, que nosotros iniciamos, veo aquí también a 3 profesores universitarios, psiquiatras. Está el doctor Medina, la doctora Crespo y el profesor Pérez Íñigo también, son psiquiatras, 2 del Instituto del Hospital Central de la Defensa. Y claro, ellos son los que más saben de estrés postraumático. Me refiero a ese equipo donde han trabajado mucho pues, con verdaderos traumas de guerra, donde se realizan estos temas de poder reestructurar a una persona que ha sufrido esas patologías fuertes. Y constituimos en el año 2001, también con la doctora Crespo, la Sociedad Española de Estrés Postraumático. Y desde ahí, o sea, empezamos a hacer, yo en ese momento pues trabajaba en una consulta privada y empezamos a hacer lo que llamábamos programas de desarrollo personal. Hemos trabajado con muchos directivos, con muchas personas, con distintas situaciones. O sea que llevamos ya un recorrido pues de 11 años trabajando en proyectos de desarrollo de personas. ¿Ahí qué hacíamos? Pues intentar hacer a la persona más fuerte, como si dijéramos, no solamente tratar la enfermedad con fármacos, sino ver qué pasa en la personalidad, qué pasa en los sótanos y fortalecerlos para que no tuvieran recaídas. Hoy, con todos los avances de lo que son pues los ordenadores y cómo se puede estudiar el cerebro, pues el nuevo enfoque es la neuroplasticidad, la conectividad, la neuromodulación. O sea, ¿qué pasa en el cerebro? Cómo se van estructurando las vías neuronales. Y ya sabemos que el cerebro es un órgano dinámico en permanente relación con el ambiente, porque el cerebro cambia según nuestros acontecimientos vitales. Cuando antes decía el profesor Álvarez de Mon que cuando una persona la despiden, de pronto le dice, me he quedado sin autoestima, esto lo vemos a diario en la consulta, de un psiquiatra. ¿Por qué? Porque el cerebro se anticipa a ver qué va a pasar en el futuro y uno pinta un panorama terrible y eso incide en la propia personalidad. Y no solamente en eso, sino en los neurotransmisores que empezamos a liberar. Y entonces empiezan los circuitos de la ansiedad y del miedo, de la incertidumbre. Se pone en marcha, ahora lo veremos en una transparencia, toda la parte de la amígdala, que es una zona del cerebro que tiene mucha importancia en el cerebro emocional. Y entonces entra el miedo. Bueno, todo esto es lo que estamos estudiando y trabajando para poder fortalecer a las personas ante la adversidad.